Bien, Bolivia en el contexto energético regional como análisis a la introducción de la contabilidad de hidrocarburos, ¿no? Eh, Como ven en el video, la era del gas se remonta hace mucho. Habrán visto ustedes el video de Carlos Mesa que titula El gas, bendición o maldición, y sobre eso estamos apoyando con estas diapositivas para entender el último periodo de 20 años por lo menos hacia atrás que ha sufrido esta política de hidrocarburos, ¿no? Como ven en la diapositiva, entre el año 1985 y el 2002 que ha habido las reformas de hidrocarburos en relación a la nueva ley o a la ley vigente de hidrocarburos. Como ven, ha sido importante, ¿no?, el entender que en su momento la inversión en hidrocarburos necesitaba primero una nueva ley, la ley 1689 promulgada por Gonzalo Sánchez de Lozada, y que gracias a esta ley han llegado de alguna manera las inversiones en la privatización de YPFB más o menos entre los años 2000, ¿no? Dentro de ello entonces habrá que remontarse a entender que para que existiera una nueva ley de hidrocarburos tenía que sacarse, si quieren, otras nuevas leyes que tienen que ver, por ejemplo, con la ley del arbitraje, la ley del sistema regulatorio, los famosos CIRESIS, la ley propia de capitalización, ¿no?, y la ley también de privatización en el año 1992. ¿Por qué? Porque no había una inversión real en lo que era el sistema de hidrocarburos, principalmente por la hiperinflación que viene hace mucho más antes de 1985. Entonces, dentro de ello, estos periodos, ¿no?, estos periodos presidenciales han hecho de que de alguna manera se norme la capitalización y en algún caso la privatización, por ejemplo, de algunas fases del proceso hidrocarburífero, como es, por ejemplo, las estaciones de servicio, ¿no? Con la ley de privatización se han privatizado algunas estaciones de servicio, con la ley de inversión se han garantizado inversiones en las estaciones de servicio, y obviamente en un proceso, ¿no?, de capitalización, lamentablemente, ¿no?, lamentablemente se ha privatizado YPFB, pero principalmente por un problema judicial laboral, no tanto por la propia ley de capitalización, sino por que las empresas en ese momento capitalizadas han perdido juicios laborales, y por esos juicios laborales se ha tenido que pagar entre 1 y 2% de las acciones que estaban todavía en manos del Estado a favor de los empleados como pago por los beneficios sociales, y lamentablemente esos beneficios sociales, esas acciones que iban a pagar los beneficios sociales han sido transferidas lamentablemente a la empresa privada, y de ahí que las empresas capitalizadas se han privatizado. ¿Por qué? Porque ya tenían la mayoría de las acciones, ¿no? Lamentablemente no ha habido candados en la ley, no ha habido candados en lo que era la elaboración propiamente de este proceso de capitalización. Como ven, el año 92 las inversiones en hidrocarburos eran bastante bajas, ¿no? Menos de 400 millones de dólares, ¿no? Pero gracias a la ley de inversión, capitalización y en algún caso privatización, la inversión ha llegado hasta el año 2002, que estamos hablando de la nueva ley de hidrocarburos o la ley vigente, a casi 3.500 millones de dólares, y con esta inversión se ha descubierto en ese momento 54 trillones de pies cúbicos de gas, con lo cual nos estamos volviendo como país uno de los países más ricos en gas en el cono sudamericano, ¿no?, y uno de los países más importantes, diremos así, de reservas de gas en lo que era América, ¿no? La inversión obviamente ha hecho de que de alguna manera también exista mucha inversión en la exportación de gas. Es lo que estamos hoy día cosechando en algún caso, la exportación a Argentina, la exportación al Brasil. Bueno, que lo han hecho gobiernos desde neoliberales hasta inclusive los gobiernos de Evo Morales hasta la fecha, ¿no? Pasado el 2002, ustedes si se acuerdan, ha habido ya los enfrentamientos sociales de Octubre Negro, etcétera,
que gracias a esos movimientos teóricamente se ha recuperado el gas después ya de la privatización y de la capitalización, ¿no? Esas convulsiones sociales han hecho de que se hable de términos como refundación de YPFB, bolivianizar los precios del gas, obtener una salida soberana al Pacífico, negociar si quieren con Chile gas por mar y muchas otras cosas más que lamentablemente el día de hoy, después ya casi de 20 años, 18 años, ¿no? No se han cumplido, no hemos llegado a tener o a lograr por lo menos alguno de estos discursos políticos del 2002 al 2004, como recuperar el gas para los bolivianos, ni una molécula de gas a Chile, impuestos bajos e injustos, etcétera, etcétera, ¿no? De ahí surgió el referéndum del 2004 en el cual se ha sacado la nueva ley de hidrocarburos con Carlos Mesa en ese momento, la ley 3058 que actualmente está vigente y que de alguna manera esta ley incrementaba ya los impuestos, ¿no? Especialmente el impuesto directo a los hidrocarburos del 32%, y técnicamente ya tendría que haberse refundado YPFB, ¿no? Lamentablemente el gobierno de ese momento no ha sacado un decreto como lo ha hecho Evo Morales de nacionalización. No es que Evo Morales haya cambiado la ley, sino Carlos Mesa cambió la ley de hidrocarburos y en ese momento quizá por el tiempo, quizá por un poco de cobardía también, no sacó el decreto de nacionalización, pero respaldado principalmente en el marco legal que hemos visto anteriormente, ¿no? El gobierno de Evo Morales de un plumazo, vamos a ver si valga el término, ha hecho de que todas estas leyes que hemos visto al inicio, ¿no? Que son estas, no las ha cumplido y de alguna manera entonces ha sacado el decreto de nacionalización, importándole un poquito ese marco legal hasta la fecha, ¿no? De ahí del 2002 entonces, ya con la renuncia de Carlos Mesa, las elecciones ya después donde Evo Morales ha sido elegido, etcétera, etcétera, sale el decreto de nacionalización 29701 que de alguna manera hace que los contratos en ese momento de concesión de derechos pasen a manos de YPFB y que YPFB a partir del 2006 sea aquel que maneje toda la cadena de hidrocarburos, ¿no? Este nuevo régimen hablaba principalmente de que el titular a nombre del Estado para manejar toda la cadena de hidrocarburos era YPFB y también hablaba de que en su momento cuando una empresa quiera explorar, comercializar hidrocarburos tendría que ser a través de YPFB, ¿no? Y también de alguna manera YPFB tendría que ser supervisor en algún caso de algunos campos de desarrollo, ¿no? También se hablaba después de ese referéndum, etcétera, que aquellas empresas que quieran explotar hidrocarburos tendrían que pedir el permiso a las comunidades indígenas, originarias y campesinas y que ellos deberían de alguna manera dar el permiso para la explotación de hidrocarburos, ¿no? Después del 2006, después del decreto de nacionalización, el 32% de impuesto directo a los hidrocarburos se empieza a cobrar más allá y sumando, si quieren, a lo que eran las regalías petroleras, ¿no? Que era del 18%, llegando a un total de 50% de impuestos, si quieren, que de alguna manera hacía atentatorio el derecho que las empresas de inversión habían generado en el momento de la ley de capitalización, ¿no? Entonces, según la ley 1689 hasta el año 2005, toda la cadena hidrocarburífera estaba en manos de privados y en algún caso distribución, mayoreo y distribución de derivados que son las estaciones de servicio en manos del Estado. Como ven, la mayor parte era privado y a partir de la ley 3058 más el decreto de nacionalización, todo está en manos del Estado. Hay privados, pero los privados se convierten en operadores del Estado, ¿no? Es decir, caso por ejemplo de una estación de servicio, Volcán, por ejemplo en la avenida Pando, no es que es del Estado, sino que es un operador del Estado. El Estado le supervisa, el Estado le da el permiso, le da el derecho de vender gasolina, pero es un operador, es decir, se lo trabaja
para YPFB en cuanto a la venta de hidrocarburos, ¿no? Lo mismo en el caso de producción, las empresas privatizadoras, si quieren, o transnacionales en su momento no se han ido, sino simple y llanamente se han vuelto trabajadores del Estado, es decir, ellos siguen produciendo los hidrocarburos, siguen sacando el pozo petrolero, pero les rinden cuenta ahora al Estado, que es el patrón o el jefe en este caso, ¿no? De alguna manera, la competitividad no ha sido considerada en el caso de la ley de nacionalización, ¿no? Lamentablemente, de alguna manera, el hecho de que nosotros hayamos sacado ese decreto de nacionalización, de alguna manera nos ha hecho menos competitivos en el mundo. Si bien con la ley de nacionalización o con el decreto de nacionalización tenemos y pagamos y cobramos más impuestos, como ven en la diapositiva, países netamente petroleros como Qatar, ¿no? Tienen mucho menos impuestos y regalías que nosotros, como ven. Entonces el hecho de que nosotros cobremos tan alto significa de que seamos menos competitivos, ¿no? De la misma manera, entonces, las inversiones han ido cayendo, ¿no? Como ven en la diapositiva. Y bueno, lamentablemente la política hace que tenga consecuencias en la actividad petrolera. Como ven, a partir del año ya 98, las reservas de gas han ido cayendo, ¿no? Y hoy se estima que tenemos menos de lo que es los 54 trillones de pies cúbicos, alrededor de 15 trillones de pies cúbicos, ¿no? Que de alguna manera nos hacen menos competitivos en el mundo. El futuro, si quieren, ¿no? Que tiene que ver con la ley de hidrocarburos, pues lamentablemente hace de que el país no tenga explotación de hidrocarburos, no tenga de alguna manera un cierto avance en lo que es la producción propiamente de hidrocarburos. Ello hace de que nuestras perspectivas, lamentablemente, como ven, vayan cayendo en relación a aquellas reservas que no se están buscando, ¿no? Si bien tenemos reservas gasíferas, el hecho de no reponer esas reservas gasíferas, ¿no?, hace de que en el futuro tengamos una deficiencia de aquello que tenemos. Es decir, si bien tenemos 15 trillones de pies cúbicos, en el futuro nos va a hacer falta esos trillones de pies cúbicos. Y ni qué decir la exportación. Si bien nosotros en su momento nos habíamos convertido en un país energético, hoy lamentablemente el único mercado que tenemos es Argentina y Brasil, que de alguna manera inclusive ya no nos dan un cierto privilegio en cuanto a la compra. No obstante, deberíamos haber vendido a Chile, Perú y otros países más a través de proyectos de liquefacción que lamentablemente de alguna manera por el ámbito político no se ha cumplido, ¿no?